Buenos días a todos. No sé si ya estamos conectados. ¿Estamos saliendo? Perfecto. Bueno, entonces buenos días a todos aquellos que están hoy conectándose con nosotros a través de la página de la iglesia, de YouTube o de la forma que puedan, por Zoom, con el celular. Hoy día estamos aprendiendo a conectarnos de una manera diferente. Así que bueno, les doy la bienvenida también a ustedes que están hoy acá. Siempre es bueno poder dedicar este tiempo, ¿no? Cuando uno dispone de este tiempo para venir a aprender acerca de lo que Dios nos dice en su palabra. Y de esa manera es Dios revelándose a nosotros a través de su palabra. Y eso siempre es una bendición, porque a través de esta revelación que Dios nos hace a nuestra vida, podemos aprender quién es Él, ¿no? Aprender cada vez más acerca de Él. Pero a la vez dice la palabra que como es viva, también es filosa. Y muchas veces nos confrontan con lo que realmente somos nosotros. Así que bueno, esto es lo que Dios hace y eso es una bendición. Muchas veces, a veces son confrontaciones duras que nos hace el Señor con su palabra, pero eso nos hace crecer y nos hace enamorarnos cada vez más de nuestro Dios y depender de Él cada día. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser encomendarnos en las manos de nuestro Dios para que Él obre en esta mañana con su palabra y en nuestros corazones, para que Él pueda hablarnos en forma individual a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo que hemos apartado, Señor, para poder tener este encuentro especial de descubrirte a través de tu palabra, Señor. Querer, Señor, conocerte cada vez más. Y, Señor, en esta mañana quiero pedirte que con este nuevo tema que comenzamos hoy, Señor, tú puedas estar trabajando en nuestro corazón, en aquellos preconceptos que tenemos, que a veces están internalizados en nosotros, pero a veces no son los correctos. Señor, ayúdanos a través de tu palabra a que vos nos hables libremente, Señor, y nos puedas enseñar cuál es el propósito tuyo para tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, como decía en la oración, estamos hoy comenzando un nuevo tema, una nueva serie, que van a ser 4 lecciones acerca de la iglesia. ¿Y qué significa la iglesia? A veces tenemos preconceptos y vamos a tratar de ver a través de la palabra lo que significa la iglesia. Y me gustaría citar un pasaje de Pablo que le escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 2. Está iniciando esta carta y Pablo escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le está escribiendo a los hermanos de Corinto y dice a la iglesia que está en Corinto, o sea que había iglesia en Corinto, había iglesia en Éfeso, había iglesia en Roma, había iglesias en Filipos, o sea, había iglesia de Dios, como dice acá, porque la iglesia de Dios son todos los santos, a todos aquellos que invocan el nombre del Señor Jesús, dice Pablo. Y la palabra eclesia, la original, significa asamblea de los que han sido llamados. Y Pablo le escribe a la iglesia, que en ese momento a los que estaba en la iglesia que estaba en Corinto. Pero muchas veces a través de la historia y a través de la cultura y de las enseñanzas que hayamos tenido en la familia también, el concepto de iglesia a veces difiere un poco, ¿no? Y son distintos. Por eso lo importante es que podamos estar viendo esto en esta serie. Pero me gustaría llevarlos, ¿no?, al origen de la iglesia, en un viaje imaginario que podamos tener de ese comienzo, ¿no? Y nos vamos a trasladar hasta aquel aposento,
aquel aposento en Jerusalén, el mismo lugar donde Jesús había tenido la última cena con sus discípulos. Allí estaban los 12, que habían llegado a ser 11, porque Judas se había suicidado, pero que luego volvieron a elegir a Matías, uno nuevo, ¿no? Para que volvieran a ser 12. Estaban ellos ahí, estaba María, la madre de Jesús, estaban las mujeres que habían acompañado en el ministerio terrenal de Jesús, estaban los hermanos de Jesús, o sea, los hijos de José y María también, y muchos otros que habían creído, en un número de 120 personas, un aposento grande, ¿no? Y no había distanciamiento social en ese momento. Estaban los 120 juntos. Todavía estaban atónitos, asombrados, fuera de sí, maravillados, excitados, porque todavía tenían en sus ojos la visión de ver a Cristo subiendo al cielo, siendo elevado al cielo. Estaban con esa imagen en sus mentes y las compartirían esa experiencia de haberlo visto ir al cielo. Y quizás 2 de ellos estarían comentando su encuentro con Jesús después de que resucitó y no haberlo reconocido mientras caminaban a Emaús y preguntándose cómo no nos dimos cuenta que era el Maestro. Y estar compartiendo eso con los demás hermanos, cuál era la experiencia, lo que le escucharon decir a Jesús, cómo Jesús les iba mostrando las Escrituras. Y esa experiencia de reconocerlo. Y compartían, me imagino compartiendo esto, y que cada uno de ellos compartiría su experiencia al verlo por primera vez resucitado, porque no lo esperaban. No esperaban verlo resucitado. Y a veces uno lo piensa así, lo vieron resucitado, pero imagínense esa experiencia. Esa experiencia en este momento, de estar ahí en Jerusalén en el aposento, haber visto a Jesús ir al cielo y estar juntos, compartiendo, esperando, orando juntos, animándose. Quizás el temor estaba en ello porque habían asesinado al Maestro. Si hicieron eso con Jesús, ¿qué iban a hacer con ellos? La mirada de la dirigencia judía estaba sobre ellos. Tendrían temor, pero estaban firmes. Estaban firmes. Quizás Pedro, me lo imagino, observándolos y recordando esas últimas palabras que Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y Pedro estaría preguntándose, ¿y cómo voy a hacer esto? Porque Jesús no me dejó ningún manual, no dejó ningún libro, los 5 pasos para apacentar ovejas. No se lo dejó Jesús. Y quizás estaría pensando en eso, ¿no? Viendo a los hermanos compartiendo y alentándose. No sabían cuánto tiempo tenían que estar ahí, solo sabían que Jesús les había dicho que esperaran en Jerusalén. Ellos sabían que algo poderoso iba a pasar, pero no sabían en qué momento. Ya hacía 50 días que Jesús había resucitado y 10 que lo habían visto irse al cielo. Y estaban esperando. Y el día llegó y la promesa del Padre se cumplió. Y el Espíritu Santo los impulsó afuera. Y de una manera extraordinaria, sobrenatural, maravillosa, 120 personas proclamaban a Cristo en diferentes idiomas. Algo maravilloso. El poder, eso grandioso que estaban esperando, esa promesa que estaban esperando del Padre. Y allí comienza la historia, la vida de la iglesia. Y a través de la historia uno va perdiendo, ¿no? Este concepto de qué es la iglesia. Y me gustaría
pensar en esta pregunta que da origen al título de este estudio. ¿Es la iglesia una organización o un organismo? Hay muchas personas que piensan en la iglesia como una organización, es decir, como un grupo de personas que se juntan, se organizan con un propósito particular. La definición del diccionario de la palabra organización es una estructura a través de la cual las personas cooperan sistemáticamente para hacer negocios. Por ejemplo, las personas que trabajan para la misma empresa, o personas que estudian en una misma institución, o personas que pertenecen al mismo club. Eso es una organización. Pero si pensamos en un organismo, que es el conjunto de órganos que constituyen un ser vivo, como por ejemplo una planta, vemos que tiene diferentes partes. Está la raíz, el tallo, las hojas, la flor, el fruto. Pero todas estas partes diferentes evidencian una vida interior. Cada una tiene diferentes funciones y definidas funciones. La raíz absorbe los nutrientes del suelo. El tallo sostiene las hojas, los frutos, las flores y traslada esa vida, esa savia, ese alimento al resto de la planta. Las hojas se encargan de la fotosíntesis. La flor se encarga de formar la semilla que luego el fruto se encarga de llevarlo y lograr que nazca una nueva planta. Pero a pesar de que son funciones definidas y esenciales para la vida de la planta, todas dependen unas de otras. Uno necesita al otro. Las hojas no podrían estar unidas a la planta si no fuera a través de las ramas, a través del tallo, ni el fruto sin la flor y las hojas sin la raíz. Todas dependen una de otra. Qué bueno poder entender que esto es lo que más define a la iglesia. Esencialmente, la iglesia no es algo que hacemos. La iglesia no es una organización, aunque en la iglesia hay organización, pero no es una organización, no es una institución. No es un lugar a donde vamos, que muchas veces tenemos este concepto, a veces los niños los ven así, vamos a la iglesia, pero nosotros decimos, ¿vas a ir a la iglesia el domingo? Tenemos este concepto, no es un lugar a donde vamos, la iglesia es lo que somos. Somos la iglesia de Cristo. Ahora bien, la Biblia, en ella encontramos dos conceptos diferentes de la iglesia. Una es la iglesia universal y otra es la iglesia local. La iglesia universal está compuesta por todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos, desde ese aposento alto hasta que Jesucristo vuelva. Y de todo lugar, en todo el planeta. Como dice el pasaje que leíamos en 1 Corintios, a todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si somos hijos de Dios, si somos renacidos de Dios, somos miembros de esta iglesia universal. Todo verdadero creyente está unido a Cristo, pero también estamos unidos entre sí y pertenecemos a esta iglesia universal, también llamada la iglesia invisible. ¿Por qué es invisible? Porque trasciende a todo tiempo y a todo lugar. Somos parte de esta iglesia universal. Y si pensamos en que estamos unidos a Cristo, también estamos unidos. Es algo maravilloso, no lo podríamos explicar, por eso es una iglesia invisible, con los creyentes de todos los tiempos y de todo lugar.
estamos unidos en esta iglesia invisible. Y nosotros no podemos ver quién es parte de esta iglesia universal. Aunque alguna vez lo sabemos, no sé si le ha pasado alguna vez estar fuera, lejos de casa, lejos del ámbito en que nos movemos y empezar a conocer una persona y al tiempo se nos revela, la persona nos dice que es cristiana y nos dice, yo sentía algo que me conectaba con vos. Y eso era el Espíritu de Dios, ¿no? Y qué alegría, porque en ese momento no nos importa a qué iglesia pertenece, no nos importa la denominación. No nos importa quién sea el pastor de esa iglesia, nos importa que encontramos una persona que comparte el mismo tesoro que nosotros. Qué alegría cuando descubrimos esto. Pero no podemos saber, vamos por la calle y no podemos saber quiénes pertenecen a esta iglesia invisible. Distinto pasa con la iglesia local, porque la iglesia local es la expresión visible y terrenal de este cuerpo de Cristo. El mundo conoce a Cristo a través de la iglesia local. Ahora, pensemos en esto. ¿Podemos ser parte de una iglesia local y no pertenecer a la iglesia universal? ¿Así o así? ¿Puede una persona de esta iglesia local no ser parte o no pertenecer a la iglesia universal? Ciertamente que sí. Porque para ser parte de la iglesia universal hay que ser renacidos por Dios. Y vos podés ser parte asistente de una iglesia local. Es más, podés ver la iglesia local como una organización a la cual te afiliaste con el bautismo y religiosamente pones la cuota mensual. Pero la iglesia no es una organización. La iglesia la formamos todos aquellos que hemos experimentado un nuevo nacimiento. Podemos estar en una iglesia local y no ser parte de la iglesia universal. Pablo deja mucho material sobre la iglesia en la carta a los Efesios, que voy a pedir que ustedes las puedan abrir y vamos a ver muchos versículos de esta carta. Y realmente nos revela mucho acerca de lo que es la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo del 9 al 11. Pablo dice, y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que Pablo está diciendo acá es que Dios tiene un plan, y este plan existe desde la eternidad. Fue diseñado en la eternidad. Y este plan consiste en que judíos y gentiles, es decir, los redimidos de todos los tiempos, formen parte de un cuerpo, de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es esta iglesia universal e invisible. Ahora, los creyentes del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, este plan divino no lo entendían. No, para ellos era un misterio. No podían comprenderlo a pesar de que hay indicios en el Antiguo Testamento de este plan que Dios tenía para la iglesia. No lo podían ver como lo vemos ahora nosotros. El apóstol Pedro en su primera carta dice que los profetas acerca de la salvación indagaban y escudriñaban a ver cuándo era el tiempo y de qué persona estaban hablando. Ellos estaban siendo guiados por el Espíritu a escribir acerca de un plan que no comprendían. Lo que sí se les reveló es que no era para ellos, que ese plan era para las generaciones futuras. Y cuando Dios revela el plan a través de Cristo y su Espíritu Santo nos revela a Cristo, es tan maravilloso que aún los ángeles quieren conocer este plan. Dice este pasaje que leíamos recién en Efesios,
que la multiforme sabiduría de Dios, multiforme significa multicolor, multifacética, dice, esta multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de las regiones celestes. ¿Qué quiere decir esto? Que los ángeles, o sean los ángeles buenos o los demonios, pueden ver la gloria de Dios. Este plan que Dios diseñó a través de la iglesia. Miran la iglesia y pueden descubrir y conocer este plan maravilloso de Dios. Y Pablo en esta carta a los Efesios, que es tan rica, ya la hemos estudiado hace un tiempo atrás, deja varias metáforas que nos ilustran lo que es la iglesia. Una de ellas es ver a la iglesia como un cuerpo comparado a nuestro cuerpo terrenal, a nuestro cuerpo físico. Y es realmente el cuerpo, es el cuerpo de Cristo la iglesia. Miren lo que dice Efesios 1, 22 y 23. Hablando de Cristo, dice Pablo, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, y Dios nos diseñó para que estemos juntos y unidos todos en un solo cuerpo. En el capítulo 4, los versículos 15 y 16, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo se los voy a leer ahora en otra versión. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando leemos muchas veces el mismo pasaje y nos acostumbramos a las palabras, a veces van perdiendo el valor de las palabras, el significado pleno. Me gusta leerlo en varias versiones porque a veces me sacude cuando me saca de esta forma de leer la Biblia. Yo le voy a leer una paráfrasis de este pasaje. Y dice, cuando lleguemos a eso, y Pablo viene hablando de vivir llenos de la plenitud de Cristo, ya lo viene desarrollando en el versículo 13, pero cuando lleguemos a esto, a esta plenitud, a ser llenos de toda la plenitud de Cristo, en todo momento seguiremos la verdad en amor. Es decir, que diremos la verdad, aplicaremos la verdad en nuestro trabajo con los demás y en nuestra vida diaria. Y cada vez seremos más semejantes a Cristo. ¿Quién es la cabeza? Es la cabeza de ese cuerpo suyo que es la iglesia. Bajo su dirección, las partes del cuerpo armonizan perfectamente. Nosotros somos pocos acá, pero date una vueltita en tu cabeza y mirá a los hermanos que tenés alrededor. Mirá a los hermanos. A los que están en la casa, bueno, por ahí pueden imaginar los hermanos. Quizás tengas hermanos ahí sentados con vos. Pero miren los hermanos que tienen alrededor. Dice Pablo que bajo la dirección de Cristo, todos nosotros armonizamos perfectamente. Y cada uno, según el don que haya recibido, ayuda a los demás para que este cuerpo esté saludable y crezca y se llene de amor. Lo que Pablo nos está diciendo es que Jesús mismo, que es la cabeza, suministra lo que necesitamos para poder funcionar juntos. A veces pensamos que con este hermano nunca voy a coordinar nada. En esta iglesia no puedo funcionar. Sin embargo, eso está haciendo que Jesús es insuficiente.
Y Pablo nos está diciendo que Cristo mismo, que es la cabeza, es el que suministra todo lo que necesitamos para que podamos armonizar, para que podamos tocar la misma melodía, para que podamos trabajar juntos, cada uno con un don particular. Nadie tiene el mismo don que otro. Nos necesitamos. Estamos diseñados por Dios para trabajar juntos y hacer crecer este cuerpo en forma saludable y lleno de amor. Lo mismo dice Pablo en Efesios 5:23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Somos miembros de un cuerpo. Y esto significa ser parte de un cuerpo que estamos unidos a la cabeza. Y siempre pensamos, el cuerpo sin la cabeza no tiene vida. Solamente en los dibujitos se le corta la cabeza y sigue vivo el cuerpo. Pero estuve pensando al revés, la cabeza. ¿Alguna vez vieron una cabeza sola caminar sin un cuerpo? No tiene vida. Estamos diseñados, cuerpo y cabeza, para estar juntos. Y como cuerpo, unidos entre sí. ¡Qué maravilloso esto! ¿Podemos estar unidas a la cabeza y separados del cuerpo? Si somos miembros de este cuerpo, estamos conectados inseparablemente, unos con otros. Estamos unidos a los demás, como la mano lo está del brazo. No podría hacer nada la mano. Sin la mano no podríamos hacer muchas cosas, pero la mano sin el resto del cuerpo tampoco. Estamos unidos, ¿Pensamos así de la iglesia? ¿Podemos comprender este concepto? Nos necesitamos unos a otros, así como todos necesitamos de Cristo. La forma en que tratamos al cuerpo es la forma en que tratamos a Cristo. Dice Pablo a los Efesios en el capítulo 5, el versículo 29, porque nadie aborreció a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Cómo tratás al cuerpo? ¿Cómo tratás a la iglesia? ¿La cuidás? ¿La sustentás? ¿O la criticás? ¿La descuidás? ¿La ignorás? La forma en que tratás al cuerpo es como estás tratando a Cristo. Si atacás a la iglesia, estás atacando a Cristo. Y te estás atacando a vos mismo, si sos parte de la iglesia. Otra figura que Pablo muestra en esta carta es a la iglesia, verla como una familia. Dice el versículo 19 del capítulo 2, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, que significa extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y Pablo ya habla en esta carta y muestra a Dios como nuestro Padre. En el capítulo 3, versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y Jesús mismo, en el Sermón del Monte, que estamos estudiando en los grupos familiares, nos presenta a Dios como nuestro Padre, Padre nuestro. Y este concepto está en todo el Nuevo Testamento. Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Y entre nosotros, el trato de hermano y hermanas. Esto es una relación familiar. A mí me llega mucho este concepto porque realmente yo siento a la iglesia como mi familia. Y a veces aún más que mi familia biológica.
Hay personas de mi familia que las amo muchísimo, pero no logro conectarme, no puedo sentir ese fuego que siento cuando me junto con la familia de Dios y puedo compartir el tesoro más grande que tenemos y hablar del Señor y alentarnos y consolarnos. Lo que encuentro en la familia de Dios a veces no lo encuentro en mi familia, y en mi familia sí, gracias a la misericordia de Dios, comparto las dos familias, la biológica y la del Señor. Pero es realmente una relación familiar. Así lo expresa Dios y Pablo citando un pasaje del Antiguo Testamento en 2 Corintios 6, 18, dice, y seré para vosotros padre, dice Dios, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tenemos un vínculo de sangre entre nosotros y es la sangre que Jesús vertió a nuestro favor. La iglesia es un lugar de relaciones familiares, aunque no nos guste. Y como en toda familia, no siempre nos llevamos bien con todos. No siempre tenemos el mismo pensamiento, no siempre tiramos para el mismo lado. Algunos no nos caen tan bien como otros. Pero está en nosotros y en el poder que nos da el Señor, en llegar a soportarnos con paciencia, en amarnos, en llevarnos bien. Y esto lo vamos a ver en los próximos estudios. ¿Saben por qué nos conviene llevarnos bien? Porque vamos a estar toda la eternidad juntos. Nos conviene llevarnos bien. Y aunque allá todo va a ser perfecto, este hermano va a estar con vos por la eternidad. Y lo tenés que ver como lo ve Jesús. Producto terminado, como nos ve también a nosotros. Qué bueno es poder ver a la iglesia como una familia. Hay otra metáfora que ve a la iglesia, Pablo, y lo explica, como un edificio. Y no como un lugar a donde vamos, sino como algo que se está construyendo. Dios nos está construyendo, nos está edificando. Fíjense lo que dice Pablo en el capítulo 2, versículo 19, que ya lo empezamos a leer, lo vamos a conectar con el que sigue. Dice, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios está tomando a estos miembros, a estas piedras vivas, como la menciona Pedro en su carta, y nos está construyendo. Suena raro, nos está construyendo este cuerpo en un edificio, en un templo, en una morada. Y este último término, morada, literalmente significa un lugar permanente para Dios. El templo físico, terrenal del Antiguo Testamento era una imagen física de una realidad espiritual que estaba diseñado por Dios y era este plan maravilloso de la iglesia. Ese lugar donde habitaba Dios. Y Él ahora nos revela que eso era una ilustración de lo que este plan maravilloso que Él estaba llevando a cabo y lo está haciendo a través de la iglesia. ¿Y por qué nos está edificando y no está ya edificado? Porque la iglesia sigue creciendo. Y hasta el día que Jesucristo venga, nuevas piedras van siendo añadidas a este edificio.
Y dice que este edificio está creciendo sobre una piedra angular, que es Jesucristo. Y aquellos que comprenden un poco los términos de la construcción pueden entender lo que significa. No es solamente la base, era una piedra que se usaba como referencia para la ubicación del resto de las piedras. El edificio estaba construido en referencia a esa piedra angular. Y esa piedra angular de este edificio, que es la iglesia, es Cristo. ¿Se puede construir sobre otro fundamento? Poder se puede, pero no sería la iglesia. Dice Pablo que no se puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo Jesús. Cuando uno puede entrar a una iglesia, a un templo donde está una iglesia reunida y quiere saber si verdaderamente es una iglesia, bueno, escarbamos en los cimientos y está Cristo, es la iglesia de Cristo. Y el último figura, metáfora que Pablo usa es el ver la iglesia como la novia. Eso lo vemos tanto en Efesios 5 como en el Apocalipsis, en el último libro de la Biblia. La iglesia es la novia. Y aunque Pablo en Efesios está hablando del matrimonio, en realidad tenemos que entender que toda institución diseñada por Dios, toda institución terrenal diseñada por Dios, es para mostrar, para que sea una representación de una realidad espiritual. Y el matrimonio, que es diseñado por Dios, pretende ser la imagen de la relación de Cristo y la iglesia. Miren lo que dice Pablo en Efesios 5 a partir del versículo 23, vamos a leer algunos salteaditos. Versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El 28 dice, así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos o a sus mismos cuerpos. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Pero yo digo esto con respecto a Cristo, de Cristo y de la iglesia. ¿Por qué es importante el matrimonio? ¿Por qué es importante cómo tratás a tu esposo o cómo tratás a tu esposa? Porque en nuestros matrimonios estamos revelando un misterio, el misterio de la relación entre Cristo y la iglesia. Hace un tiempo atrás tuvimos una reunión de matrimonio, no puedo recordar quién fue el que vino a traer la palabra, pero explicaba esto tan maravillosamente y me quedó tan grabado. El diseño de Dios para el matrimonio en realidad es mostrar este misterio de esta relación íntima entre Cristo y la iglesia. Pablo a los Corintios, en el versículo 11:2, se los leo yo, dice, porque os celo con celos de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo hablando de la iglesia a quien tanto amaba. Y en el final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7, dice, gocémonos y alegrémonos, demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero,
y su esposa se ha preparado. Su esposa, la iglesia, está preparada para ese encuentro. Y a veces nosotros renegamos de muchas cosas. Pero Juan nos revela algo. Él ya la vio preparada para las bodas del Cordero. Y es la iglesia que ama a Cristo. Esta es esta iglesia universal invisible a la cual formamos parte si hemos sido renacidos de Dios. Si tenemos esta nueva vida en Dios. Y pensar en la iglesia como la novia y en Cristo como el novio nos habla de un pacto eterno de amor que Cristo no va a romper. Cristo no se va a divorciar de su iglesia. Nunca va a dejar de amarla. Y vamos a estar juntos por la eternidad. Y quizás este tiempo ha sido difícil, este año, el que pasó y el que estamos transcurriendo, porque no hemos podido estar físicamente juntos como iglesia, pero la iglesia no deja de estar. Y quizás para los que estén escuchando este mensaje, no uses la pandemia como una excusa para desvincularte de la iglesia. Porque si has renacido de nuevo, sos parte de la iglesia. Sos parte de esta iglesia universal e invisible. Si estás sintiendo que no necesitas de la iglesia, con amor y respeto te pido que pienses si sos parte de ella. Si realmente has renacido de Dios. Si has tenido este encuentro con Dios y sos una persona nueva, porque al nacer de nuevo somos parte de este cuerpo de Cristo que es la iglesia y Él nos ha diseñado para estar juntos y trabajar juntos a cada uno con el don que nos regaló para que este cuerpo esté saludable y esperando ese encuentro con Cristo. Que Dios les bendiga. Les invito a seguir estudiando estas lecciones que siguen. Vamos a ver a esta iglesia primitiva, a este comienzo en Hechos, de cuáles eran sus características, y también es la iglesia local, qué es lo que Dios nos dejó para trabajar juntos en esta iglesia local y los unos por los otros. Oramos. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias porque siempre nos hablas y nos confrontás, aunque a veces nos duele, Señor. Pero sabemos a través de tu palabra que te revelás tal como sos, un Dios poderoso, un Dios majestuoso, un Dios amoroso y un Dios cercano a nosotros como Padre. Señor, que podamos ver todo tu carácter. Y Señor, también confrontarnos con lo que somos. Y de reconocer que nada somos sin vos, que te necesitamos y nos necesitamos unos a otros, porque de esto se trata. Señor, nos has diseñado para estar juntos, unidos a vos, pero también con un amor fraternal los unos a los otros. Señor, que el mundo pueda verte a través de la iglesia local, Señor. Y que podamos disfrutar y entender y dimensionar. Quizás nuestra mente no podamos cubrir todo este pensamiento de saber que pertenecemos a esta iglesia invisible de todos los tiempos, Señor. Y que cuando estemos contigo en el cielo vamos a estar todos juntos adorándote, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y bendice lo que continúa en esta mañana, en esta reunión, y a cada hermano y a cada uno que pueda escuchar este mensaje, esta escuela dominical, esta reunión, en cualquier momento, Señor, que puedas hablar a sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.